soy la Guise y aquí seguimos hablando de la pieza de la armadura que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya definimos la semana pasada cómo era la espada y qué significa la palabra, que no es logos, sino rema. Esa palabra que nos deja caer el Espíritu Santo, una palabra que tiene mucho poder. Ahora lo que quiero que platiquemos es de la relación que tiene la espada con el cinturón de la verdad. Primero, lo físico, digamos, o en lo natural. El soldado romano tenía su espada en el cinturón y no sacaba la espada a menos que la fuera a usar. Pero en nuestra armadura espiritual hay una relación también muy cercana entre la espada y la palabra de Dios, o el cinturón de la verdad, que ya sabemos que es la palabra de Dios, la palabra logos. Ya sabemos que el cinturón de la verdad representa la palabra escrita de Dios, o sea, nuestras Biblias. Y la Biblia, o la palabra de Dios, es la fuente principal para recibir una palabra rema. Una rema verdadera, una palabra o un versículo que nos da el Espíritu Santo directamente a nuestro corazón en un tiempo específico, para un propósito específico en nuestra vida, es tan fuerte, tan poderoso, que es como que si Dios nos pusiera una espada sobrenatural en nuestra mano. Con esa espada en la mano tenemos un arma tan poderosa para poder ahuyentar, repeler, echar fuera al enemigo cuando nos ataca. Estas palabras rema son dadas y de una vez empoderadas espiritualmente por el Espíritu Santo para permitirnos repeler los ataques del enemigo. Son lo que nos da el Espíritu Santo para poder rechazar esos pensamientos que el enemigo trata de meter en nuestra mente, esos pensamientos, esas mentiras, esas acusaciones que el enemigo nos trata de meter. Entonces, les pregunto si alguna vez han experimentado la espada del Espíritu, cuando han tenido una situación peligrosa, cuando han estado en alguna situación en que están sintiendo que el enemigo los está atacando, han sentido esas palabras rema de parte del Espíritu Santo, esas palabras que nos dan la solución específica y el poder para poder contraatacar al enemigo. ¿Alguna vez se han sentido empoderados con un versículo de la Biblia? ¿Alguna vez han estado estudiando la Biblia y les brinca un versículo que tiene mucha relevancia para su vida? Muchas veces, a mí por lo menos me pasa que estoy leyendo la palabra de Dios y me salta un versículo y yo digo, wow, nunca lo había visto de esa manera. Tantas veces que he leído este pasaje y ese versículo nunca me había saltado de la página como me está saltando. Esa es una palabra rema. Eso es cuando el Espíritu Santo nos está poniendo la espada en la mano para que nosotros podamos contraatacar al enemigo. Entonces, podemos pensar, digamos, que la palabra escrita o la Biblia es como una espada muy grande, difícil de blandir, pero la palabra rema es esa espada pequeña de la que estábamos hablando, esa espada Makairos, que es fácil de blandir, que es de doble filo, que tiene la punta dobladita, con la que se puede hacer muchísimo daño al enemigo. Entonces no es un trancazo de la espada lo que mata, sino es metérsela al enemigo en el vientre, darle vuelta y sacarla, lo que mata al enemigo. Y eso es lo que nos permite hacer la palabra rema. Cuando nosotros pensamos en palabras rema, en ejemplos de la Biblia, les quiero dar algunos ejemplos de la Biblia para que entendamos cómo funciona esta palabra rema. A Noé, Dios le dio una palabra rema, muy sencilla: construí un arca, aquí están los planos. A Abraham, Dios le dio una palabra rema: deja tu parentela y andate a donde yo te voy a decir. Ni le dijo a dónde, solo le dijo: empieza a caminar. A José,
El Señor le dio palabra rema por medio de esos 2 sueños, donde él sabía cuál iba a ser su futuro. No llegó fácilmente a ese futuro, pero el Señor se lo dio. A Moisés le dio el Señor una palabra rema cuando se les apareció en la zarza ardiente. A María, la mamá de Jesús, el Señor le dio una palabra rema por medio del ángel. Le dijo que ella había sido escogida para ser la mamá del Mesías. Lo que vemos con todos estos ejemplos bíblicos de la palabra rema que recibieron es la obediencia de los que la recibieron, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando recibimos una palabra rema, no cuestionarlo, obedecer. Tenemos todos esos ejemplos en la Biblia, entonces tenemos que ver nosotros qué palabras recibimos directamente del Señor y decidir en nuestro corazón aceptar esas palabras, obedecer esas palabras, porque generalmente son palabras, como ya dijimos, que son habladas vívidamente, sin que haya ninguna confusión, que no se puede negar que sea una palabra de Dios. La semana entrante vamos a hablar un poquito más acerca de lo que significa esa espada de doble filo.